juntos. Hace un momento que estábamos adorando a Dios, sentí en mi corazón que Dios quería darnos un toque especial de su Espíritu. Y bueno, pues yo creo que vale la pena que estemos atentos, porque Dios lo hace cuando Él quiere. Entonces, ahorita yo sentí que Dios está manifestándose aquí en nuestro corazón de una manera muy particular en este día, pero yo sé que Dios tiene preparados también ciertos momentos para revelarse a nuestro corazón. Entonces, pues qué bendición y qué gusto que podamos estar juntos para alabar al Señor y para escuchar lo que Dios nos tiene listo para este día. Y bueno, pues así como hemos estado haciéndolo durante las últimas semanas, cada vez que Dios me da oportunidad de preparar la escritura que les envío todos los días, siempre Dios me habla algo en especial. Entonces, quisiera yo que hoy consideremos precisamente lo que nos toca el día de hoy, que es en el capítulo 20 del libro de los Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, y tenemos los párrafos 17 al 27. Y ahí en nuestra hoja de lectura le pusimos, a cada porción le ponemos un título. No necesariamente el título que nosotros le ponemos corresponde con el título que viene en las versiones de las Biblias, ¿no? Es un título que nosotros le ponemos porque sentimos que tiene que ver con lo que vamos a considerar. Y en esta ocasión el título que le pusimos fue Pablo ante la iglesia de los discípulos de Éfeso. Y es curioso porque en el relato que hoy leemos dice que estaba Pablo en Mileto. Ya hemos estado considerando todos estos sitios a donde se dirigió el apóstol Pablo en sus viajes para predicar la palabra. Pero le envió desde ahí, desde este lugar Mileto, le mandó un recado a las personas que estaban en autoridad o coordinando, por decirlo de alguna forma, la iglesia de los discípulos de Éfeso. Ahora, esto de la iglesia de los discípulos es algo que Dios puso en nuestro corazón a llamarle así a esta serie de consideraciones del libro de los Hechos, ¿sí? El libro de los Hechos se llama Los Hechos de los Apóstoles, pero a la hora de estarlo considerando, pues Dios puso en nuestro corazón que pudiéramos nosotros llamarle así a este movimiento que empieza con la obediencia de los discípulos en aquel famoso día de Pentecostés. Bueno, antes, cuando Jesús les dijo, antes de ser levantado en los cielos, Jesús les dijo: no se vayan de aquí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y entonces aquellos se quedaron, esto fue allá en Jerusalén, se quedaron ahí, dice la Escritura que estaban todos reunidos, que lo hemos visto en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que estaban todos reunidos, estaban unánimes y estaban en ese clamor de unidad que Dios anhela que nosotros tengamos. Cuando nosotros llegamos de diferentes rumbos, de nuestras diferentes actividades, pues traemos un mundo en nuestro corazón, en nuestra mente, traemos un mundo. A lo mejor si te tocó que te desviaran por la vuelta ciclista, pues entonces a lo mejor te tocó un poquito más de trabajo para llegar y vienes con esto en la mente: es que los ciclistas, es que esto, por aquí, por allá. Pero a lo mejor venías de otro rumbo, a lo mejor venías por el metro, así todo corridito, tranquilo, sin sobresaltos, sin obstáculos, y vienes tranquilo, vienes en paz. Pero a la hora de que estamos aquí, muchas veces nosotros dejamos que las circunstancias condicionen nuestro pensamiento. Y lo que Dios quiere es que podamos nosotros lograr conectarnos. Ya les he dicho varias veces que el internet me encanta porque me da oportunidad de explicar cosas que yo siento en el ámbito de lo espiritual.
Entonces, Dios tiene aquí un programa, Dios tiene aquí una provisión, una transmisión especial. Cuando nosotros llegamos, si venimos sintonizados en otra estación, que no es la estación en la que Dios, o el canal en el que Dios está transmitiendo, pues entonces podemos perdernos la bendición de lo que Dios nos está queriendo decir, porque a lo mejor todavía no afinamos nuestra sintonía a las cosas que Dios quiere hablarnos. Y eso lo podemos lograr si podemos bloquear. ¿Han oído ustedes los bloqueadores de señales del celular? Que algunas veces se han hecho alrededor de los reclusorios para que no salga señal de los reclusorios, ¿verdad? Entonces, hay bloqueadores de señal, pero nosotros necesitamos echar a andar bloqueadores de señal en nuestro propio corazón, para que no estemos atendiendo, para que no estemos atentos a nada de lo que esté alrededor, porque Dios nos quiere hablar, porque Dios quiere manifestarse a nuestra vida. Una manera de procurar hacerlo es que ya han oído muchas veces, David nos pide de favor que cerremos la puerta cuando él está compartiendo. ¿Y por qué pide que cerremos? ¿Para que no entre la gente? Pues no, para que no entre el ruido. Y muchas veces ruido en nuestros pensamientos no nos permite atender lo que Dios nos está hablando. Entonces, estas personas que estaban en aquel aposento alto de Hechos 2 están unánimes, están sintonizados en el mismo canal donde Dios está transmitiendo. Y entonces ahí surge el relato de que viene un viento recio que llena el lugar, y de repente son manifestadas unas lengüetas de fuego sobre la cabeza de todos los que están ahí. Y entonces ellos empiezan a adorar a Dios y a bendecirlo y a hablar en otras lenguas. Se hace un escándalo. O sea, imaginen ustedes 120 personas reunidas, que de repente viene un viento recio y empiezan todos a profetizar en lenguas y a hablar, a glorificar a Dios. O sea, no era cualquier cosa, no era un murmullo, no, era una cosa a voces, tanto que la gente alrededor de ese lugar, así como que, ¿qué les pasa a esos que están allá en la planta alta, no? ¿Qué les pasó? Y entonces algunos decían, no, pues seguramente estos están borrachos. Pero eran las 9 de la mañana, era demasiado temprano para estar borrachos. Entonces los oían hablar en otro lenguaje, los oían hablar de diferentes provincias. Y decían, oye, esos están hablando en el dialecto de mi provincia. Dice, ¿y a quién les enseñó? Pues si son todos un montón de gente sencilla. O sea, no sabemos de nadie que haya ido a una escuela de idiomas para que estén hablando así en nuestro propio idioma. Y entonces todo eso, bueno, causa una expectación tremenda. Y viene Pedro y les da un discurso de donde dice la Escritura que por lo menos 3,000 gentes recibieron a Cristo en su corazón. O sea, de toda esa manifestación gloriosa. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando estamos reunidos, aunque no seamos 120, Dios quiere derramar su espíritu. Así como en aquel evento, Dios quiere derramar su espíritu sobre cada uno de nosotros, de tal manera que tengamos un shock, que tengamos una sacudida tremenda por la presencia de Dios en nuestro corazón, y que eso nos eche a andar de una manera espectacular, como nunca antes hemos estado echados a andar. Algunos de nosotros en otros tiempos a lo mejor teníamos mucha chispa para platicar chistes, para organizar fiestas o para cualquier cosa. Un año antes de que yo conociera a Cristo, estaba yo en el foro, en una tarima, en una cena del Hotel María Isabel Sheraton. Estaba yo con un grupo de amigos de la empresa donde yo trabajaba, cantando, bailando y diciendo chistes. Showman. Un año antes de conocer a Cristo, en el mismo lugar donde un año después recibí a Jesucristo como mi Señor.
Estaba yo en una empresa y tenían un presupuesto muy limitado para la fiesta de fin de año. Una empresa que tenía como 1,000 empleados. Entonces, estaban pensando llevar a Angélica María, Raúl Vale, a todos los que estaban de moda en ese tiempo, pero cobraban mucho dinero y estos cuates no tenían presupuesto. Entonces, 2 amigos y yo de la empresa nos pusimos de acuerdo y oye, ¿y qué tal si nosotros hacemos el espectáculo? ¿De veras te avientas? Pues sí, yo me aviento, claro que sí. Pues cómo no, pues ahí te vamos. Hablamos con la persona de recursos humanos, le platicamos la idea, aquella habló con la gerencia dijo, pues lo más que les podemos dar a estos cuates son 5,000 pesos para que se compren un atuendo ad hoc para el momento. Nos compramos, los 3 amigos y yo, unos trajes de pana, unas campanas así enormes en las piernas, y a 2 chicas, una fue la hermana de mi esposa, una de sus hermanas, se organizó con otra amiga que ella tenía, que les gustaba mucho cantar y bailar, y entonces éramos 5, y armamos un espectáculo que se llamaba el Magic Show, porque uno de nosotros era un hombre que sabía trucos de magia. Entonces uno hizo trucos de magia. El otro de nuestros amigos sabía declamar. Entonces agarró y se puso ahí a declamar, ¿no? Y yo, que me animé a cantar y bailar. Y ahí estábamos en nuestro espectáculo tremendo, un año antes de conocer a Cristo. Por supuesto que a veces tenemos mucha iniciativa para hacer cosas para el mundo y a veces no nos damos la misma oportunidad de hacer cosas para el Señor. Pero si en algún momento para el mundo fuimos como esas lucecitas que prenden y apagan, esas luces de bengala que alumbran momentáneamente algún evento, o sea, Dios quiere encendernos, ahora sí que seamos de la vela perpetua. He oído, ¿no?, que de repente hay algo por ahí así. Dios quiere que seamos de la luz de bengala perpetua, que no se nos acabe, que no dejemos nosotros de brillar para Cristo donde quiera que estemos, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que brillemos, y para eso necesita capacitarnos, para eso necesita llenarnos de lo que su Espíritu tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un ambiente alrededor, todos tenemos un entorno familiar, laboral, vecinal, todos tenemos un entorno. Pues ahí es donde Dios quiere que nosotros brillemos, pero que brillemos fuerte, para que podamos dar ese testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Y ahora regreso a lo que estábamos leyendo, que íbamos a leer acá en la carta, en el libro de los Hechos. Y entonces dice aquí, desde Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se reunieran con él. Cuando los ancianos llegaron, les dijo: ustedes saben, lo podemos leer acá o en la otra versión que tiene lenguaje más actual. Dice: ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. También saben que no me he negado a serles útil, y que en público y en las casas he anunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a Jerusalén llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Yo sé que no me volverán a ver ninguno de ustedes,
entre quienes he estado proclamando el reino de Dios. Por lo tanto, puedo asegurarles que estoy limpio de la sangre de todos, pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. Y pues esto es lo que hoy nos correspondió leer. Y de estas cosas hubo varios puntos que a mí me llamaron mucho la atención y que son los que quisiera yo enfatizar. En la escritura que recibieron, no sé si ya la leyeron o la vayan a leer, seguramente van a notar que hay varios puntos señalados. Pero bueno, quiero empezar por este. Dice, Pablo destacó entre aquello que les dijo, primero, su testimonio personal de conducta desde que llegó a Asia. Nosotros necesitamos ser referencias seguras hacia Cristo. No podemos nosotros estar un día prendidos para el Señor y el otro día prendidos para el mundo. No podemos ser, dice la Escritura, no podemos servir a dos amos, porque vamos a quedar mal con alguno. Entonces, lo que Dios quiere es que nuestra vida sea tan, llamémosle, aunque suene muy grande el concepto, que nuestra vida sea tan ejemplar que alrededor de nosotros la gente pueda tenernos como un referente hacia Cristo, no para que la gente nos adore y nos rinda pleitesía, sino para que sepan que somos de Dios, que vernos a nosotros implica por fuerza y por consecuencia lógica de nuestro existir, de nuestro quehacer, de nuestro carácter, de nuestro temple, que sea un referente hacia Cristo. Alguna vez David les comentaba que hace muchos años, yendo a Milpalta, me invitaron a compartir a un grupo allá y él me acompañó. Bueno, no me acuerdo, creo que era el único que quedaba en casa, ya los otros dos se habían ido. Sandra se había ido a Alemania y Danilo ya se había casado. Entonces pues a él le tocó, como más chiquito, acompañarnos a muchos lugares. Entonces cuando iba yo camino a Milpalta, es una ruta sinuosa, no es un camino muy franco, muy recto, sino que tiene muchas vueltas y dale para acá y dale para allá y hazle por aquí y hazle por allá. Entonces me di cuenta que en algún momento había un señalamiento de vuelta, pero que estaba al revés. Estaba anunciando vuelta para la derecha y era para la izquierda. Entonces decía yo, qué mala onda, porque ahorita vengo de día y me puedo dar cuenta de que realmente la vuelta es para el otro lado, pero qué mala onda para los que vienen de noche, que les anuncian una vuelta para acá, se preparan a dar y de repente se les acaba la carretera porque era para el otro lado. Entonces eso me dio la pauta para compartir en ese lugar un mensaje que le llamé señales seguras, y habla de esto, de que nuestra vida sea un referente completo, un referente seguro hacia Cristo. Yo me puedo divertir. Ayer estuve en una fiesta, en una cena una comida de unos amigos que se casaron hace 25 años y nos invitaron para celebrar con ellos. Lo curioso es que yo los casé hace 25 años. Y entonces, pues iba yo como invitado, pero a la hora de los cocolás me dice, oye Danilo, queremos que digas unas palabras. Y yo, pues ¿qué? Voy a decir, mesa, fiesta, refresco, o sea, ¿qué otras palabras puedo decir, no? Y entonces, no, pues queremos que digas unas palabras. Y de hecho, varios de la familia dieron algunas palabras para este matrimonio. Entonces, bueno, pues de una manera muy breve, comenté desde cuando yo los había conocido. Imaginen ustedes, un matrimonio que se estaba formando de dos familias diferentes. Un matrimonio donde él traía 4 hijos, ella traía 2. Entonces, en esas condiciones, ellos se iban a casar. Entonces iban a formar una familia con 6 hijos al día siguiente de haberse casado.
O sea, no sonaba muy fácil el proyecto. Y me acuerdo que hablé con ellos y les decía, oye, ok, ya, o sea, bueno, es una historia que tiene muchos puntos, pero lo que les decía yo en ese momento, ¿están seguros que van a poder manejar toda la presión que va a surgir de esta situación? En la casa donde vive un hombre con sus 2 hijos, va a llegar una mujer con otros 2 hijos, porque el hombre tenía en su cuidado, en su habitación, tenía a los 2 hijos mayores. Las otras 2 hijas vivían con la mamá. Entonces eso aligeraba un poco el paquete, pero de todas maneras iban a llegar a un departamento donde vivían 2 jóvenes, su vida normal, cada uno en su recámara. Entonces iban a tenerse que reducir y entonces dormir 2 en un cuarto y otros 2 en el otro cuarto, sin ser familia. O sea, hola, soy tu hermano, buenas tardes, ¿cómo estás? O sea, iba a ser una situación muy delicada. Y entonces platiqué con ellos y les dije, pues si ustedes están seguros, están convencidos y sienten que realmente Dios los está guiando a formar una familia juntos, pues adelante, ¿no? Entonces les di una instrucción prematrimonial y después de unas semanas hicieron su boda, y de eso ya pasaron 25 años. Entonces, durante esta celebración tuve oportunidad de escuchar los testimonios de los hijos, de los 6 hijos, y de qué manera ellos pudieron ver el cambio que había tenido ese hombre, sobre todo él, porque ella es una mujer muy linda, muy gentil, de esas que caen bien, de esas que siempre tienen una sonrisa, o sea, una linda señora. Pero él no, él había sido alcohólico, había tenido muchos problemas, había destruido ya 2 hogares. Entonces los muchachos recién que lo conocieron, pues estaban muy ciscados pensando que iba a llegar a destruir la vida de ellos también. Entonces el oír el testimonio de aquellos diciendo, ¿sabes qué? Nosotros vimos cómo Dios cambió tu vida y cómo todos tus amigos que estaban cerca de ti en Cristo te fueron ayudando, te fueron animando y fueron trayendo los beneficios de Dios a nuestra familia. Dice, nosotros estamos felices, has sido un gran papá, independientemente de echarle porras a la mamá, tú has sido un gran papá, has sido lo máximo. Y entonces yo pude ver a través de los testimonios, estos ya tienen hasta nietas, tienen 2 o 3 nietas, y pude ver cómo Dios puede transformar la vida de una persona cuando nos volvemos referentes para Dios. De ese tiempo para acá, este señor pues primero empezó colaborando con nosotros en un área de matrimonios, en donde teníamos 50 matrimonios apoyándonos. Después estuvo en un área en la que los invitamos a participar, en un área de viudos y divorciados, y también fueron parte de nosotros. Los invitamos precisamente por la experiencia que tenían ellos de ser gente divorciada. Entonces, es un evento que Tere y yo no conocemos. O sea, nos imaginamos y tenemos cantidad de amistades que han sido divorciados y divorciadas, pero Tere y yo nunca pasamos por esa esquina. O sea, como decía un hermano que admiré mucho en vida, que se llamaba Pablo Finkenbinder, él dice, en mi matrimonio, era un hombre, hablaba muy simpático, en mi matrimonio nunca hemos pensado en divorcio, nunca se ha hablado de divorcio. Hemos pensado en homicidio. O sea, nosotros, aunque llegamos a tener situaciones muy delicadas entre nosotros, gracias a Dios no prosperaron al punto de divorciarnos. O sea, estábamos distanciados, estábamos enojados, en fin, ¿no? El asunto es que cuando invitamos a este matrimonio para que nos ayudara en el área de los divorciados, pues ellos aportaron su experiencia y pudieron comprender de una manera muy franca a las personas que habían pasado por esos momentos tan difíciles de una vida, cuando hay un divorcio, cuando hay un rompimiento con una relación. Entonces, posteriormente, bueno, pues ellos estudiaron en el Instituto Bíblico, se capacitaron
dejaron y después empezaron otro ministerio para alcohólicos y exdrogadictos. Y entonces Dios los fue apoyando en esa labor, y bueno, finalmente terminaron poniendo una congregación, una congregación en donde la base de esa congregación eran personas que habían sido alcohólicas y que habían sido drogadictas, y que él, a través de una serie de estudios que desarrolló, pues pudo estarlos ayudando hasta este día, ¿no? Entonces ayer, además de la familia y de los amigos que asistimos, también había muchos de la congregación que ellos empezaron. Entonces, cuando nosotros nos volvemos una referencia segura hacia Dios, entonces cualquier persona que se acerque a nosotros va a salir beneficiada. Por causa de nuestra vida, mucha gente va a ser bendecida. Pero necesitamos ser referencias seguras. Necesitamos dar testimonio con nuestra propia vida de quién es Dios. Y es lo que hizo Pablo y lo que está destacando Pablo en esta escritura. Dice, ustedes saben bien, dice, cómo me conducí desde que llegué a Asia. O sea, Pablo, sabiendo que no tenía ninguna cosa negativa que le pudieran achacar, dice, ustedes saben cómo me he conducido. Entonces, nuestro testimonio es un valor para poder nosotros desarrollar una tarea para Dios. Nuestro testimonio. Alguien puede decir, pero pues ¿yo qué? O sea, yo soy una persona sencilla, soy una persona como cualquier otro, me dedico a esto o a esto otro, o soy ama de casa, o soy empleado de tal o cual lugar. O sea, ¿qué diferencia puede hacer mi vida? Pues a lo mejor en tus manos tu vida no pueda hacer mayor diferencia, pero en las manos de Dios puede ser una transformación completa en todo un sector de tu sociedad, nada más por causa tuya, si es que permites que Dios use tu vida para el propósito que Él tiene. Después dice Pablo y enfatiza, dice, el testimonio de su servicio al Señor con humildad y mucho sufrimiento. Para servir a Dios necesitamos nosotros ser gente humilde. O sea, conozco muchos, y a lo mejor ustedes también, conocen mucha gente que predica a Cristo, pero que no son nada humildes, que son personas así que se sienten, como dicen, la última Coca-Cola en el desierto, que sienten que son los grandes predicadores, que solo ellos tienen la última revelación. O sea, casi se sienten Mesías, pero el único Mesías es Cristo. Y de ahí para allá todos somos soldados rasos. O sea, es muy fácil a veces, sobre todo cuando te vuelves referente para la vida de otros, que te empiecen a echar porras. Ay, pero es que tú, no hombre, eres lo máximo, padrísimo. Si tú te quedas con esos halagos, si te quedas con esas porras y las haces tuyas y no las refieres a la cruz del Calvario, entonces corremos el riesgo de sentirnos la gran cosa. O sea, a mí me dio mucho gusto que me invitaran a decir unas palabras anoche. Me dio mucho gusto, pero créanme, o sea, yo no sentí que me lo mereciera. O sea, que ellos hayan durado 25 años no fue porque yo tuviera una varita mágica y les hiciera yo y ya sobre de ellos la unción de un buen matrimonio. Les costó mucho trabajo, tuvieron que enfrentar cosas tremendas y superarlas, porque la cosa no es enfrentar cosas, es superarlas. Todos, como los que estamos casados o hemos sido casados, nos tenemos que dar cuenta de que la vida conyugal no es fácil. Y bueno, aquí en este caso, Pablo está diciendo, ustedes saben que desarrollé mi servicio al Señor con toda humildad y mucho sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros servimos a Dios y nos convertimos en referentes hacia Cristo,
podemos tener, por un lado, la simpatía, el cariño y el apoyo de muchas personas, pero por el otro lado, el juicio, la condenación y la crítica de muchas otras. Gente que simplemente porque se enteran que tú eres cristiano o cristiana, ya te hacen el fuchi. O sea, gente de tu rumbo, a lo mejor el de la tiendita o el que vende carne o el que vende verdura. O sea, de repente tú llegas y muy contento le compartes de Cristo y a partir de ese día ya te ve feo, te cobra más caro y se pone tieso. ¿Por qué? Porque son gente comprometida con sus tradiciones y piensan que tú llegas a quererlos cambiar. Y no es que nosotros queramos cambiar a la gente, pero sabemos que Dios los quiere cambiar. Y como un acto de amor, les presentamos el Evangelio. O sea, nosotros no tenemos mayor pretensión, sino que traerles un beneficio a su vida. Pero como dice Pablo aquí, lo hice con humildad, pero también con mucho sufrimiento. Porque el sufrimiento del que está hablando Pablo no es de que lo hayan visto feo. El sufrimiento del que habla Pablo es de que en una ocasión lo agarraron y lo apedrearon hasta dejarlo como muerto y botarlo de la ciudad de donde estaba y meterlo a la cárcel y darle latigazos y azotarlo de una manera cruel. O sea, ninguno de nosotros hemos recibido un trato así. O sea, nos habrán hecho fuchi, nos habrán visto feo, a lo mejor nos retiraron la plática, pero a ninguno nos han perseguido a golpes, ni nos han apedreado, ni nos cosas. O sea, aquí Pablo lo que está diciendo es que además de su vida como un testimonio fiel, él podía dar testimonio de haber servido al Señor con humildad y además con mucho sufrimiento. No estaba presumiendo el sufrimiento para que le digan, ay, pobrecito. O sea, le estaba dando como un testimonio. Y ¿sabes una cosa? Si nosotros tenemos en nuestro corazón servir al Señor, no escapamos a la posibilidad de que en algún momento se nos vaya a venir el asunto encima. O sea, no se trata de con esto ya el próximo domingo ya no viene nadie, ¿no? O sea, de lo que se trata es de que entendamos que por nuestra fe el enemigo va a perseguir nuestra vida, por nuestra fe, por nuestro compromiso con Dios. En una ocasión, el hermano de Tere, que es pastor, predicador, él diciendo un mensaje dice: mi hermano, dice, si usted no está teniendo ninguna tribulación en su vida, dice, es porque no le está haciendo ni cosquillas al diablo. Pero si tiene usted dificultades, si tiene usted tribulaciones, es porque su obra en Cristo es una obra poderosa. Sígale. ¿Por qué? Porque nosotros molestamos el reino de las tinieblas. Nosotros molestamos a todos esos espíritus mugrosos que se quieren manifestar en la vida de las personas. Nuestra presencia, la presencia de Dios en nosotros, hace que nosotros seamos molestos para las obras de las tinieblas. Acuérdense cuando venía, perdón, lo leímos hace poco, de una muchachita que tenía espíritu de adivinación. No sé si se acuerdan, lo leímos hace poquito. Tenía espíritu de adivinación. Y cuando llegan estos hombres a predicar el Evangelio, dicen, ¡ay, estos hombres son siervos del Dios Altísimo! ¡Vienen a predicarnos la vida eterna! ¡Bla! Entonces, pues, así como que, cálmate, hija, ¿qué te pasa, no? Y al día siguiente, ¡ey, estos hombres vienen a predicarnos la vida eterna! Dice que después de varios días le hartó a Pablo y le dijo, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. Y en ese momento salió el espíritu demoníaco que hacía que esta muchacha tuviera esa facultad de adivinación. ¿Pero qué creen que pasó? Muchas gracias. Por eso es muy bueno que leamos lo que les estamos mandando, aprovechenlo. Resulta que cuando echó fuera al demonio, entonces los que la tenían usando
para ganar dinero a través de ella, por su don de adivinación, que era un don demoníaco. Los que la administraban ganaban mucho dinero con ella. Y cuando Pablo les echa fuera el demonio, pues, les echó a perder el juguetito y les echó a perder el negocio. Entonces, por esa razón, fueron y lo acusaron ante las autoridades, diciendo que iba y estaba hablando en contra del gobierno romano y quién sabe qué tanta cosa, y le pusieron una maltratada tremenda. Él estaba cumpliendo el mandato del Señor, estaba predicando la palabra de Dios de una manera humilde y eficaz. Estaba dando testimonio del poder de Dios a través de señales y prodigios. Pero bueno, Satanás no se queda cruzado de brazos. Entonces tenemos nosotros que considerar que si vamos en serio con Dios, no podemos dejar de considerar la posibilidad de que enfrentemos algún tipo de persecución severa. Y como les digo, no nada más de que nuestra familia no nos hable o que ya no nos inviten los amigos, sino que podamos nosotros llegar a sufrir de que alguien que nos conoce, no, pues ese es cristiano, y que lleguen y te rompan los vidrios del coche o te hagan algún daño físico. O sea, en Oaxaca hay cantidad de hermanos en Cristo que los han corrido de sus comunidades y a muchos los han sacrificado a machetazos por su fe en Cristo. Entonces, lo que ahorita leemos en el libro de los Hechos, lo que estamos nosotros aprendiendo que ellos hicieron, pues muchas veces no sabemos, no alcanzamos a comprender hasta dónde puede llevarnos o hasta dónde podemos nosotros tener desafíos sobre nuestra vida. Pero bueno, les decía yo que ese fue el testimonio de Pablo a través de estas palabras. Dice, Pablo denuncia las constantes intrigas de los judíos no creyentes. En su religión, Pablo era judío y era un judío reconocido, tenía autoridad, había recibido instrucción de uno de los maestros más importantes de su tiempo. Aún así, Pablo decidió, después de tener un encontronazo con el Señor, que le cambió la vida, decidió renunciar a toda esa fama, a todo ese prestigio que él tuvo por servir a Cristo. Y llegó a escribir en una de sus cartas, dice, todo lo que he logrado lo tengo por basura, en el comparativo o en el contraste con poder servir al Señor. Entonces, es un hombre que invirtió aún de su experiencia, de su conocimiento, para servir al Señor y no aferrarse a su prestigio o a su fama. Y dice de las constantes intrigas de los judíos no creyentes. Entonces, de repente, o sea, este judío prominente, de repente se voltea, en el sentido de que de repente empieza a predicar a Cristo, siendo uno de los que lo andaba persiguiendo a los cristianos y los arrastraban y los maltrataban, y era uno de ellos. O sea, ese es el celo que tenía por su religión. De repente viene Cristo y le transforma la vida y empieza a predicar a Cristo. Y entonces, ¿qué sucede con él? Que todos los judíos que no creían a su anuncio, cada lugar que visitaba Pablo había judíos y no judíos. Algunos judíos creían lo que Pablo les compartía y recibían a Cristo. Bueno, digamos que se adherían a lo que nosotros le llamamos ahora la iglesia de los discípulos, que fue en cada sitio donde fueron llegando, se fue estableciendo un grupo de personas afines a la enseñanza de Pablo, la enseñanza del Evangelio. Entonces, en cada lugar
pues resulta que también había personas que no creían en nada de lo que decía Pablo. Y entonces decían, no, pues este es un disidente de nuestra religión, y eso los hacía sentirse muy disgustados. Y fueron los judíos no creyentes los que le causaron muchos problemas a Pablo durante sus recorridos, y en varias ciudades lo corrieron y lo sacaron empujones, provocado por los judíos que no creyeron. Ahora, hace poco también leímos de que estuvo en Éfeso, Pablo, y que entonces le armaron un mitote tremendo los que vendían efigies de la diosa Diana y del templo de la diosa Diana. Y entonces resulta que dicen, oye, este cuate nos va a echar a perder el negocito. Si mi negocio es hacer templitos y hacer esculturitas de la diosa, pues entonces viene este que predica a Cristo y que nada que ver con ídolos y con cosas de esas, pues entonces me va a tumbar el negocio. Entonces también por eso le buscaron un problemón así tremendo por esa situación, ¿no? Entonces les ponía yo, imagínense que vamos a la basílica y nos ponemos a predicar a Cristo. Hay grupos cristianos por aquel rumbo, pero ¿sabes una cosa? Están guardados en sus paredes. El día que los cristianos salgamos a las calles a predicar a Cristo en aquel rumbo, algo va a pasar. Es un centro de idolatría a nivel Latinoamérica tremendo. Creo que la última vez vinieron como 5 millones o 6 millones de personas para festejar a la Doña Guadalupe. El asunto es que si nosotros hiciéramos eso, entonces tendríamos experiencias como las de Pablo. Te agarraría la turba y te arrastraría y te apedrearía, y a lo mejor hasta te avientan al metro si estás cerca, con tal de que te calles la boca, porque sus creencias son muy arraigadas y viene de generaciones. Entonces él tenía experiencia en todas estas cosas, y entonces denuncia las intrigas de los judíos, que equivaldría en nuestro contexto cultural, social, ya no serían judíos. ¿Qué serían? Católicos, curas, todos ellos, que es el medio que está alrededor de todos nosotros por cultura. Nacimos en un país que profesa la religión católica. También habla Pablo de su permanente disposición para servir a la iglesia, que ya se había asentado en diferentes lugares, enseñándoles el evangelio tanto en público como en lo particular. Y eso es algo que también nosotros necesitamos estar dispuestos y disponibles. Si alguien necesita que podamos nosotros asesorarlos de una manera particular, no solamente a través de un pequeño grupo o un gran grupo, según sea el caso, sino que también podamos tener nosotros esa libertad para ir a visitar a fulano, perengano, sobre todo si nos invitan, ¿no? Porque a veces la gente quiere llegar así nada más a casa de todos y la gente no le cae muy bien, que digamos. Pero si tenemos la invitación, podemos nosotros ir y tener un tiempo de enseñanza a nivel particular, y eso es muy bueno, y eso Pablo lo hacía. Entonces también de ahí nosotros podemos aprender. Pero enseñarles tanto al público judío como gentil de la necesidad de regresar a Dios y creer en el Señor Jesucristo. Y por último les hace saber que el Espíritu Santo le estaba guiando para ir a Jerusalén, a pesar de que sabía, por el testimonio que el Espíritu le había dado en cada lugar que él había visitado, de que en Jerusalén le iba a ir en feria, pero obedeciendo la dirección del Espíritu Santo. Y aquí eso es lo que quiero enfatizar, que tú y yo necesitamos aprender a obedecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede decir sí, ve a este lugar, o no vayas a este lugar. Pero son mis cuates. Si el Espíritu te dice que no, no. Si es que es mi familia, si el Espíritu te dice que no, es no. Y
Y es algo muy importante que nosotros aprendamos y nos sensibilicemos a la dirección del Espíritu Santo. Hoy en la mañana publiqué en mi Facebook, en el personal, tengo un Facebook personal y tengo un Facebook de Manantial. Bueno, tenemos un Facebook de Manantial. Y en el Facebook personal publiqué una etiquetita de esas que se ponen ahí, que dice: el próximo 1 de julio no te atrevas a votar por quien tú quieres. Pregúntale a Dios por quién quiere Él que tú votes. Yo sé que es como una antorcha en medio de un granero. Se puede incendiar. O sea, yo sé, mucha de la gente que me conoce pues es cristiana y a lo mejor no van a hacer muchos aspavientos, pero estoy seguro que si esa etiquetita la ve a alguien de esos inconformes, de esos que no están de acuerdo con nada, me puede causar algún problema. Y me pueden empezar a mandar mensajitos de descalificación y de cosas, porque el medio se presta para que lo hagan. Pero no lo hice para eso. Lo hice para expresar lo que de corazón estoy convencido. Si dejamos que toda esa información de un lado y de otro que nos ha llegado condicione nuestro voto, estamos fritos, porque entonces estamos haciendo lo que Satanás quiere que hagamos, su voluntad. Si nosotros obedecemos la dirección que nuestro Dios quiere darnos a través de su Espíritu, entonces con toda certeza vamos a saber que quien gobierne México a partir del 2 de julio es la persona que Dios quiso. Y nosotros vamos a estar en paz. Y a lo mejor no es la persona que nos caía bien, a lo mejor es el otro. Pero de lo que se trata es de que nosotros tengamos la certeza de que fuimos guiados por el Espíritu Santo. Y aquí en este caso Pablo está diciendo: yo sé que el Espíritu de Dios me manda que vaya yo a Jerusalén, y sé que voy a sufrir cárceles y voy a sufrir persecución, porque Dios ya me lo reveló en mi espíritu. Entonces, esto que estamos leyendo lo podemos nosotros considerar con toda la objetividad posible de que Dios nos llama no solamente a una vida de señales, prodigios y maravillas que anhelamos ver, sino también nos está llamando a un momento en el que pudiéramos nosotros ser confrontados y aún perseguidos por nuestra fe en Cristo. Ahora la pregunta sería: si sucediera una persecución por Cristo, ¿qué va a pasar contigo? ¿Vas a seguir siendo cristiano o cristiana? ¿O vas a decir: no, ¿sabes qué? Los fanáticos son aquellos. O sea, yo aquí me la llevo leve. O sea, ¿qué vamos a hacer? Hay una anécdota de un momento en la Rusia comunista que había una reunión en una iglesia y llegó un capitán del ejército rojo a la reunión, y entonces dice vamos a identificar a todos los que son cristianos. Imagínate el soldado con su fusil. ¿Quiénes son cristianos aquí? Entonces, ¿quiénes no son cristianos? Y bueno, la cantidad de gente levantó la mano. O sea, estaban ahí de paso nada más, así, por casualidad, ¿no? Entonces, cantidad levantaron la mano y dice: bueno, pues está bien, salgan. Y ya que se habían ido todos los que no reconocieron su fe en Cristo, el soldado aquel, capitán del ejército, dice: ahora sí, hermanos, vamos a adorar a Dios. ¿Sí? O sea, ya se habían ido los aparentes y habían quedado los meros. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? A lo mejor decimos: no, hombre, eso no va a pasar en México. Mira, todo lo que esté escrito en la Biblia es útil para nosotros, para que nos eduquemos,
para que sepamos cómo son, cómo es el juego, para que sepamos a lo que nos arriesgamos, si estamos convencidos de Cristo y lo amamos y hemos determinado servirlo. Pero Dios no quiere que vayamos a ciegas. Ay, sí, todo Dios, y a la hora de los cocolazos, que nos echemos para atrás. O sea, Dios quiere que seamos de una pieza, como Pablo fue de una pieza. Y aquí les está anunciando a estos hombres, está diciendo, ¿saben qué? Me encantó servirlos, me encantó estar con ustedes, pero no me van a volver a ver. O sea, me les voy a desmarcar. Voy a Jerusalén y quién sabe cómo me vaya. Y les termina diciendo algo muy importante, y con esto termino. Les dice, tengo la tranquilidad de que la sangre de ninguno de ustedes va a ser sobre mí. Y eso, ¿cómo lo podemos entender? Dice, yo les he predicado y los he exhortado y los he animado para que sigan con el Señor. Y por esa razón estoy tranquilo de que la sangre de ustedes no va a ser sobre mí. ¿Por qué está diciendo eso? Pues porque hay un párrafo en el Antiguo Testamento que dice que si Dios nos manda hablarle a alguien de Cristo y no lo hacemos, su sangre va a ser sobre nosotros, por cuanto no le predicamos. Que si nosotros le predicamos y no quiere, pues entonces su pecado los va a tronar, pero que nosotros vamos a estar libres de la culpa y de la condenación que pudiera haber sobre estas personas, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros sepamos que tenemos nosotros un compromiso de dejar que Dios use nuestra vida para que la sangre de las gentes a nuestro alrededor no sea sobre nosotros. Una de las cosas que más lamento de mi vida en Cristo es no haberle predicado a una viejita que vivía enfrente de mi casa. Una viejita que se llamaba Alicia. Cuando nosotros llegamos a la casa donde vivimos, ella vivía solita en su casa, y la veía yo que se asomaba toda la tarde ahí en su ventana, así, y la saludaba yo y ella me saludaba, así, pero nunca me acerqué a predicarle de Cristo. Y pasados unos años, de repente ya no vi a la señora Alicia y me enteré que ya había fallecido. Y pensé, qué mala onda que se me fue y no le prediqué a Cristo. La casa donde vive Fernando. Entonces, es algo que me dolió, porque tenía yo la palabra de vida que podría yo haberle compartido. A lo mejor, por ser una viejita, por ser un ambiente de familias católicas que nos rodea por todos lados, a lo mejor me hubiera dicho, ay, qué bonito, qué bueno que te sirvió a ti, qué padre, chido. A lo mejor me hubiera dicho, oye, qué bueno que me compartiste, gracias a Dios por tu vida. No lo sé, eso ya todo lo que pueda yo pensar es una telenovela. Pero lo que sí sé es que no lo hice. Y cuando me enteré que murió, me sentí muy triste en mi corazón. Y no quiero que me vuelva a pasar. No quiero que me vuelva a pasar. Entonces yo tengo en mi corazón el anhelo de poder compartir de Cristo, pues en realidad con cualquier gente. El otro día le prediqué a uno del coche Uber que nos hizo el servicio, le prediqué y quedó muy interesado. O sea, a donde quiera que estemos, podemos nosotros ser esos embajadores del reino de los cielos. Y bueno, el ejemplo, hay gente en la palabra que podemos ver, que podemos admirar, pero que fueron referentes seguros hacia Cristo. Ahora nos toca a nosotros ser referentes seguros para Cristo. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente siendo congruentes. Creemos en Cristo, obedecemos a Cristo, ¿sí? Creemos en Cristo, por consecuencia, obedecemos a Cristo. No estamos jugando con Cristo. No estamos, pues que tantito sí, que tantito no. Estamos en serio. Ya como venga, somos de Cristo.
Y esa debe de ser nuestra convicción. Y el Espíritu de Dios, que en este caso estuvo guiando a Pablo en todo este procedimiento, y más adelante vamos a ver finalmente cómo quedó el asunto, pero la iglesia de los discípulos sigue hasta nuestros días. O sea, aquí podríamos poner Manantial Hogar Espiritual y entre paréntesis, la iglesia de los discípulos. ¿Por qué? Porque somos parte, somos consecuencia de la labor, del sufrimiento, de la siembra que todas esas gentes hace 2000 años empezaron y que llega hasta nuestros días, y seguimos nosotros las enseñanzas de Jesucristo, que era lo que ellos estaban enseñando. Entonces le damos gracias a Dios por poder ser de esta generación en donde conocemos al Señor y lo amamos con todo nuestro corazón. Pero no estemos nada más tantito sí, tantito no. Estemos en serio, porque eso es lo que demanda nuestro Señor. Amén. Bueno, pues vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y por todos estos hombres que nos instruyen a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo ha usado a lo largo de los tiempos para que podamos nosotros conocerte y sobre todo entenderte. Te damos gracias, Señor, porque a través de estas enseñanzas nuestra vida está comprometida contigo y podemos dar testimonio, aunque hayan pasado ya 5, 10, 20, 30, 50 años de nuestro encuentro inicial contigo. Podemos dar testimonio de que tú has sido fiel y que en todo momento tú nos has ayudado, tú nos has guardado, tú has proveído para nuestras necesidades y nos has librado de una cantidad tremenda de peligros, aún de muerte. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre y bendecimos tu palabra y te damos gracias por este precioso tiempo en el que hemos podido disfrutar de tu presencia y de tu palabra. Te ruego, Señor, que cada una de estas cosas que tú mismo pusiste de manera notable a través de este mensaje, que puedan quedar debidamente escritas en nuestro corazón.